Familia de Iglesia Amistad, es una bendición poder volver a estar con ustedes en esta serie que estamos viendo que se llama Los Hábitos de la Felicidad. Estamos en nuestra segunda semana y yo les quiero recordar a todos ustedes que el material de grupos pequeños está disponible. Esta guía de discusión del mensaje está disponible todos los domingos. Terminando el servicio en la mesa de grupos pequeños, ahí es donde ustedes lo pueden estar recogiendo. Y también muy importante que puedan invitar a sus amigos, a sus familiares a estas reuniones. Enseñémosles a ellos cómo nosotros podemos llegar a ser felices. La semana pasada en el servicio estuve compartiendo 5 leyes de la felicidad, 5 leyes muy importantes. Y 2 de esas leyes que quiero hacer referencia el día de hoy, la primera decía, no busques la felicidad, hay que crearla. Si nosotros nos ponemos a buscar la felicidad, vamos a vivir una vida bien egocéntrica. Vamos a empezar a vivir solamente para nosotros. Lo que a nosotros nos gusta nos hace sentir felices. Pero viviríamos esa vida egocéntrica y seríamos miserables. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que crear esa felicidad. ¿Cómo creamos esa felicidad? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en este mensaje. Y también hablé acerca de que la felicidad no es una meta, y es lo mismo. Si tú haces de la felicidad la meta de tu vida, vas a seguir viviendo para ti y al final del tiempo te vas a encontrar con una vida miserable. Por eso es tan importante entender y desarrollar los hábitos que a nosotros nos hacen feliz. Estamos estudiando el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un gran libro, es el libro tal vez más feliz de la Biblia. Y en este libro el apóstol Pablo nos habla acerca de la felicidad. Por lo menos usa 17 sinónimos acerca de la felicidad, de la alegría, del gozo que él tiene. La primera semana miramos capítulo 1 de Filipenses, es desde el verso 1 hasta el verso 12. El día de hoy vamos a mirar del verso 12 al verso 30. La semana pasada miramos hasta el verso 11. Hoy vamos a mirar del 12 al 30. La primera semana hablamos acerca de que el apóstol Pablo nos deja saber a nosotros que la primera área de felicidad, si nosotros queremos ser felices, tenemos que arreglar nuestras relaciones. Y aprendimos 4 hábitos que la gente feliz hace en cuanto a sus relaciones. Pero hoy el apóstol Pablo, a partir del verso 12 en adelante hasta el 30, allí en su grupo en casa tendrán el tiempo ustedes de poder leerlo. En esos versos, él nos explica 4 áreas que cada vez que lleguen a tu vida va a ser bien difícil que tú puedas ser feliz. Es decir, las cosas que nos aguadan la fiesta, las cosas que nos echan a perder la diversión, las cosas que nos quitan la alegría o el gozo de la vida. Y después vamos a estar mirando acerca de las 4 cosas, 4 hábitos que debemos de tener para poder evitar que estas cosas nosotros perdamos la felicidad. ¿Cuáles son estas 4 áreas? Primero es el dolor. Es muy difícil que tú y yo podamos ser felices cuando tenemos dolor. Si tú has experimentado algún dolor físico, algún dolor emocional, pues te vas a dar cuenta que en el momento en que tú estás con dolor, es muy difícil que seas feliz. Y el apóstol Pablo nos indica que el dolor es parte de nuestra vida. La Biblia nos indica que el dolor es parte de la vida. La segunda son las personas tóxicas o los críticos en tu vida. Y siempre tendremos personas tóxicas en nuestras vidas. Van a haber personas que cuando tal vez tú llegas a la fiesta y las encuentras ahí, dices, ay, ya me volví a encontrar aquí con esta persona que no me cae bien. Y tal vez son personas que van a causarte muchos problemas en tu vida. Cuando te encuentras con esas personas, pues te va mal. La tercera son las presiones de la vida. Las presiones de la vida son áreas en las cuales a veces tenemos presión para juntar cierto dinero que hay que pagar o ciertas compras que se deben de hacer, presiones de la vida en tu salud, presiones de la vida en tu trabajo, las presiones de nuestros hijos en la escuela. Todo ese tipo de cosas también es muy difícil encontrar la felicidad cuando se hace en medio de tantas presiones. Y la última, por supuesto, son los problemas. Hay problemas pequeños y hay problemas más grandes, pero cada vez que tú y yo tengamos problemas va a ser muy difícil que encontramos la felicidad. Estas 4 áreas que acabo de mencionar están constantemente en nuestras vidas, en el diario vivir están con nosotros. Por eso tenemos que aprender cómo ser felices pase lo que pase, porque vas a pasar por dolor, vas a pasar con relaciones tóxicas en tu vida, vas a pasar por presiones y por supuesto vas a pasar por problemas. ¿Cómo le haces? Bueno, hay 4 áreas que nosotros tenemos que desarrollar. La primera es que
Yo puedo ser feliz mirando cada problema desde la perspectiva de Dios. Si tú quieres ser feliz, necesitamos mirar nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Porque en muchas ocasiones nosotros solamente vemos nuestros problemas en el aquí y en el ahora. La historia del libro de Filipenses nos cuenta que Pablo ha estado encarcelado y era un preso muy importante para el Imperio Romano. El Imperio Romano decide trasladar al apóstol Pablo a Roma y para hacerlo se lo llevan en barco. Resulta que el barco va a naufragar y en este naufragio llega a una isla que está llena de víboras venenosas y una de esas víboras venenosas muerde a Pablo. Pablo inclusive ayuda al rescate y la salvación de otras personas mismas en el barco. Cuando llega a Roma, porque era un preso muy importante, llega bajo las órdenes de Nerón, un rey muy malvado, malvadísimo el rey, y llega ahí a estar preso. Y como es importante, a él le van a asignar una guardia especial. Cada 2 horas un nuevo guardia va a venir con él, no para vigilarlo desde afuera de su celda, va a estar literalmente encadenado con Pablo. A Pablo le han quitado todo lo que ha estado pasando. Desde el principio de su ministerio, Pablo enseña y muestra que su deseo es ir a compartir el mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Y como ha estado compartiendo el mensaje de Dios por todas partes, por eso el Imperio Romano lo está categorizando como una persona muy importante y lo quieren tener de alguna otra forma controlado en Roma. Y esa es la razón por la que se lo llevan. El apóstol Pablo tal vez tenía ese pensamiento de quiero compartir el mensaje y plantar iglesias en el lugar más grande, voy a llegar a Roma, la ciudad más importante, voy a hacer tal vez un evento evangelístico en el Coliseo Romano y mucha gente va a escuchar de Dios. Efectivamente, Pablo llega a Roma, pero no como él pensaba que iba a llegar. Él llega como un prisionero, no como una persona con libertad, sino llega como un prisionero. Y en la cárcel suceden 2 cosas muy interesantes. Primero, se convierte en un testigo para aquellos que no eran creyentes. Porque cuando tú y yo empezamos a mirar nuestros problemas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Pablo dice, yo tengo ganas mi deseo es llegar a Roma. Dios dice, vas a llegar a Roma. Yo tengo el deseo de compartir con mucha gente acerca del evangelio. Dios dice, sí lo vas a hacer. Y si te das cuenta y haces una suma por ahí, 2 años, cada 2 horas cambiaban los guardias. Entonces quiere decir que Pablo por lo menos estuvo testificando a alrededor o más de 4,000 guardias durante esos 2 años que él estuvo preso. Además, no solamente eso, pero algunas personas de la familia real, de la familia imperial, se convirtieron al cristianismo. Y no solamente resultó eso, pero Pablo llegó a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento precisamente en esa celda, en esa cárcel. Los planes de Dios son totalmente diferentes a los que Pablo tenía. Se parecían en algo, pero si tú y yo solamente nos enfocamos en nuestros planes en el aquí y en el ahora, tal vez estamos perdiendo la felicidad. Va a hacer que esos problemas perdamos la felicidad, porque Dios tiene un plan mucho mayor. La próxima vez que tengas un problema, la próxima vez que tengas una situación bien difícil, ¿por qué no te sientas por un momento a considerar y a preguntarle a Dios de esta forma? Dios, dame una perspectiva mayor del problema. Cierra tus ojos y simplemente haz una pequeña oración diciéndole, Dios, déjame ver este problema que estoy teniendo como tú lo ves. Porque tal vez en este momento tú y yo solamente estamos mirando este momento de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, del dolor que tenemos. Pero no nos damos cuenta que hay algo mucho más grande que Dios quiere mostrarnos a ti y a mí en todos los aspectos. Cuando tú y yo hacemos este tipo de cosas, entonces miramos que sucedieron 2 cosas. Cuando actuamos en fe, mediante los dolores que tenemos en nuestras vidas, sucede que los no creyentes van a empezar a creer y que es un estímulo para el creyente. Por eso es tan importante que llegues a tu grupo en casa, que escuches los dolores que otras personas han pasado y van a ser un estímulo para tu vida. Y así mismo, cuando tú puedes mostrarle a este mundo que no conoce de Cristo, que cuando tienes problemas y dolores, tú reaccionas con fe, es también un testimonio para ellos. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es que podemos ser felices si nunca dejo que otras personas controlen mi actitud.
El apóstol Pablo en los siguientes versos, y estos versos ustedes los pueden leer en su tiempo ahí en el grupo en casa, nos muestra 4 tipos de personas que vamos a tener en nuestras vidas. Así como es inevitable el dolor, también estos tipos 4 de personas van a estar con nosotros. Pero el apóstol Pablo usa palabras como rivalidad, como envidia, como egoísmo, que son cosas que en verdad no las puedes ver. En una misma mesa, sentado con amigos y sentado también con los críticos, es muy difícil que en un momento determinado tú puedas saber quiénes son los que te están atacando y quiénes son los que están contigo. El apóstol Pablo dice, van a estar estas personas contigo. Habla acerca de los que te atacan o de los críticos, habla acerca de los amigos, de los que compiten y de los que quieren destruirte o de los que están conspirando en contra tuya. Te voy a decir esto. A través de muchos años que he trabajado en Iglesia Amistad, han habido diferentes personas que han atacado el ministerio de Iglesia Amistad. Lo atacan por diferentes razones. Que porque si hacemos mal uso del dinero, que porque si no le gusta a una persona una decisión que hacemos, diferentes cosas. Y a través de los años hemos establecido cada vez más formas de proteger la iglesia, formas de hacer mejor las cosas, formas de ser más abiertos, formas de ser más claros, formas de demostrarle a toda la gente que lo que hacemos lo hacemos con honestidad y que lo hacemos amando a Dios. Inclusive hace algunos años algunas personas hablaban acerca de mi persona como pastor diciendo lo único que le interesa al pastor Arturo es el dinero, y así es constantemente una constante crítica y una constante rivalidad. Lo puedes notar tal vez en medios sociales, hay algunas personas que no les gusta lo que escribo y hay algunas otras personas que hablan acerca de lo que hacemos. Cuando no te pueden lastimar a ti específicamente, van a tratar de lastimarte a ti a través de lastimar a un miembro de tu familia. Y a pesar de todas las cosas que hemos hecho en la iglesia y a pesar de todas las cosas que he tratado de proteger a mi familia, te voy a decir lo siguiente: a los críticos, a los adversarios, a los enemigos, no los logras cambiar de opinión. Ellos siguen pensando de ti de la misma forma. Porque te voy a decir lo siguiente: si tú estás tratando de complacer a todo el mundo y de caerle bien a todo el mundo, te estás equivocando. Hay personas que dicen, a mí me gusta llevar la fiesta en paz. A mí no me gusta tener problemas con nadie y no tengo problemas con nadie. A veces me pongo a pensar, ¿cómo lo logran? Yo tengo discusiones con mi esposa acerca del restaurante donde tenemos que ir a comer. Tengo discusiones con mis hijos acerca de qué canal queremos ver en la televisión. Constantemente estamos teniendo diferentes opiniones en nuestras vidas. Es imposible estar bien con todos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que vamos a tener enemigos. Y en algunas ocasiones, en otras cartas, el apóstol Pablo va al extremo de decir a esta persona que me hizo tanto daño, no solamente me hizo daño, pero miraron mis cadenas, me pisotearon y hicieron que las cadenas me dolieran más. El apóstol Pablo en alguna ocasión dice, a esos hasta el diablo los he entregado. Jesucristo en alguna vez mencionó exactamente diciendo lo mismo: con estos ni siquiera te juntes. Es decir, que estas personas que tienen envidia y que tienen celos, ¿te has puesto a pensar que por celos y envidia Jesús fue llevado a la cruz? Así es que son cosas que tú y yo no podemos mirar y observar. Pero no importa lo que tú hagas, no vas a hacer que esas personas aprueben tu comportamiento o tu forma de vida. Allí en sus notas dice, la clave de la felicidad es lo siguiente: que no necesito la aprobación de otros para llegar a ser feliz. No la necesitas. Tú solamente necesitas la aprobación de Dios para que tú puedas llegar a ser feliz. Hay una tercera cosa que nosotros tenemos que hacer. Podemos ser felices pase lo que pase si confiamos en que Dios resuelve los problemas. Cuando yo tengo un problema en mi vida y estoy confiando que Dios va a resolver ese problema, entonces ya no es mi problema, ahora es el problema de Dios. Yo tengo la opción de orar o preocuparme. Y lamentablemente la mayoría de la gente prefiere preocuparse. Pero nosotros sabemos, si tú confías en Dios, sabemos que si oramos obtendremos mejor resultado. Nosotros tenemos la opción de adorar a Dios o de seguir estresados con lo que está pasando. La mayoría de la gente prefiere estresarse. Mejor vamos a adorar a Dios, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia a entregarle toda nuestra adoración a Dios. De esta forma ya no es mi problema, ahora es el problema de Dios. El apóstol Pablo, en este pasaje, en el verso 19, ahí lo pueden leer en su grupo, nos da 4 fuentes de fortaleza.
La primera es tener la perspectiva correcta de Dios en cuanto a mis problemas, la perspectiva global. Dios tiene un plan mucho más de lo que está pasando con mi vida aquí y el ahora. Primero, la primera cosa, es por lo que sabemos que nos ayuda a seguir adelante, la perspectiva global. Segundo, es que tengo personas orando por mí. Tercero, tengo al Espíritu Santo ayudándome. Y cuarto, tengo la fe que Dios hará todo para que todo obre para mi bien. Estas cuatro cosas están en el versículo 19 y Pablo dice, de aquí es donde viene la fortaleza para cuando tienes presiones en la vida y no sabes qué hacer. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿Cómo llega? Ahora entiendo que Dios tiene una perspectiva mayor. Tengo personas orando por mí, por eso es tan importante estar en un grupo pequeño, que otras personas te conozcan, que otras personas sepan de ti para que oren por tus problemas, por tus necesidades, y a ti te va a tocar orar también por ellos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y tenemos fe, el factor fe. Ese factor nos ayuda a nosotros a poder confiar en Dios, que Él va a estar haciendo, a pesar de todo lo que está pasando, las cosas para que obren para nuestro bien. Y por último, puedo ser feliz pase lo que pase si permanezco enfocado en mi propósito, no en mi problema. Al apóstol Pablo, cuando llegó a la cárcel en Roma, ya es un anciano. Le han robado su libertad, le han robado a su familia, le han robado su privacidad, le han quitado todo al apóstol Pablo. Pero algo que nunca le pudieron quitar fue su propósito. Él tiene un propósito bien establecido. Tú y yo no podemos controlar los problemas que van a llegar a nuestras vidas. No podemos controlar a las personas tóxicas. No podemos controlar las presiones en la vida. No podemos controlar el dolor. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. La felicidad, entonces, cuando muchos piensan que la felicidad está basada en la autogratificación, en que yo me sienta bien, en que yo consiga algo, se están equivocando completamente. La felicidad no está en la autogratificación, sino en el autosacrificio. El apóstol Pablo, en los últimos versos que estábamos leyendo de Filipenses capítulo 1, del 12 al 30, nos dice, he pasado por todo esto, estos dolores, estos sufrimientos, para su propio bien. Es más, yo quisiera partir con Dios, pero sé que voy a quedarme aquí por causa de ustedes. Pablo tiene un propósito diciendo, yo quiero vivir mi vida sacrificándola a Dios y lo hago sirviéndoles a ustedes. Y después él dice, en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo, yo vivo para Cristo y vivir para Cristo es servirles a ustedes. Y si muero, para mí es una ganancia. El apóstol Pablo tiene un propósito para su vida y tiene un propósito para su muerte. Yo creo que hasta que nosotros estemos listos para morir, es que estamos empezando a vivir. Cuando yo tengo el propósito de saber, pase lo que pase, yo puedo llegar a ser feliz. Sea que viva o sea que muera, yo puedo llegar a ser feliz cuando yo tengo estas 4 actitudes, 4 hábitos que Pablo me ha enseñado a mí. Responde esta última oración. Porque para mí el vivir es ¿qué? Para ti el vivir es ¿qué? Para ti el vivir son los deportes, tu familia, hacer más dinero, un negocio, verte más bella, verte más guapo, conseguir un nuevo trabajo, conseguir tu residencia. Para ti, ¿qué es el vivir? Todas esas cosas no son malas, algunas de ellas muy buenas, pero escúchame, si Cristo no está en esa oración, si para ti el vivir no es Cristo, te estás equivocando, porque tú no fuiste creado para todas esas cosas, tú fuiste creado para agradarle a Dios, y todas esas demás cosas vienen como una añadidura de que tú has puesto a Cristo lo más importante en tu vida. Ojalá y puedas terminar diciendo como el apóstol Pablo, resuelve el día de hoy que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les invito a que se queden ahora con este tiempo y a seguir a las preguntas ahí en su grupo pequeño. Que tengan un gran tiempo y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.